Carmen Morales trabajaba turnos de 12 horas en la unidad de cuidados intensivos VIP. Uno de sus pacientes era el CEO del hospital privado más prestigioso de Madrid, y hacía todo lo posible para mantenerlo con vida. Él no la reconocía, pero Carmen nunca lo había olvidado. Carmen Morales tenía 42 años y era una enfermera experimentada. Llevaba 18 años trabajando en el sector sanitario y los últimos 5 en la unidad de cuidados intensivos VIP del Hospital San Rafael de Madrid. Vivía en un pequeño apartamento con su hija Elena de 16 años, a quien había criado sola. La vida de Carmen no había sido fácil. Cuando se quedó embarazada siendo joven, el padre de Elena los abandonó. Desde entonces nunca se había casado, dedicando toda su energía a criar a su hija y a sobresalir en su profesión. Elena estaba ahora en el último año de instituto y soñaba con estudiar medicina. Carmen trabajaba duro para ella, haciendo horas extra cuando era necesario, ahorrando dinero para hacer realidad sus sueños. En 2019, Carmen trabajaba en el Hospital del Rosario. Era un hospital de clase media, con financiación estatal. El salario era bajo, pero le gustaba su trabajo. Era un lugar donde realmente valoraba a sus pacientes, donde podía conectar con ellos. Los familiares de los pacientes la conocían y confiaban en ella. Roberto Vega tenía 45 años y era el CEO del Hospital San Rafael. Dirigía el hospital privado más prestigioso de Madrid, tratando a las familias más adineradas de la ciudad. Era un hombre que se consideraba muy importante, centrado en el dinero y el estatus. Era duro con sus empleados y artificialmente cortés con los familiares de los pacientes. La filosofía de vida de Roberto era simple. El dinero puede comprar todo. El poder abre todas las puertas. Su hospital era el centro de tratamiento más caro de Madrid. Los pacientes que venían aquí eran ricos, famosos, políticos. Roberto se enorgullecía de esta situación. Medía la calidad de su hospital solo por el precio. Creía que era bueno porque era caro. También evaluaba a sus empleados con la misma lógica. Títulos avanzados, universidades prestigiosas, buena apariencia. Nunca tenía en cuenta el factor humano. En noviembre de 2019, Roberto estaba haciendo una inspección en el Hospital del Rosario. San Rafael planeaba transferir algunos empleados experimentados del hospital estatal. Era una mejora de calidad con aumento de costes. Mientras Roberto recorría el hospital, notó a Carmen en la unidad de cuidados intensivos. Carmen estaba hablando con los familiares de los pacientes, consolándolos, dándoles esperanza. Roberto encontró esto más emocional de lo necesario en lugar de profesional. «¿Quién es esta enfermera?», preguntó a los directivos que lo acompañaban. «Carmen Morales, enfermera experimentada con 18 años de experiencia, muy talentosa». Roberto observó a Carmen. La mujer era realmente profesional. Hacía muy bien su trabajo. Pero a sus ojos tenía una deficiencia. Era demasiado cercana. En la sala de reuniones, Roberto revisaba la lista de personal a transferir. El expediente de Carmen era muy sólido. Referencias excelentes, puntuaciones de satisfacción del paciente muy altas. Nunca había recibido una queja. «Quiero a esta mujer», dijo Roberto, «pero tengo condiciones». El director del Hospital del Rosario lo miró con curiosidad. Si va a trabajar en San Rafael, necesita abandonar su enfoque emocional. Aquí tenemos pacientes VIP. La excesiva cercanía no es profesional. Cuando se le presentó la oferta a Carmen, pensó en el dinero que necesitaba para la educación universitaria de su hija. El salario en San Rafael era casi el doble. «Acepto», dijo Carmen, «pero quiero ser clara sobre no cambiar mi forma de trabajar. Soy una enfermera que valora a sus pacientes». Roberto sonrió. «Aquí aprenderá. El dinero habla, las emociones no». Cuando Carmen comenzó en San Rafael, se dio cuenta de que el ambiente era muy diferente. Todo era lujoso y frío.
Los pacientes eran arrogantes. La competencia entre el personal era intensa. Roberto controlaba regularmente los departamentos, criticando a los empleados. La primera semana, Roberto advirtió a Carmen por hablar demasiado tiempo con los familiares de los pacientes. Morales, esto no es una clínica de psicología. Haga su trabajo. No pierda tiempo innecesario. Carmen escuchó pacientemente. Necesitaba su trabajo. La segunda semana, Roberto la advirtió más severamente. Dé información objetiva a los familiares de los pacientes. Evite el apoyo emocional. Esta es mi última advertencia. El corazón de Carmen se rompió, pero no pudo resistir. La tercera semana, uno de los pacientes de Carmen era una niña de 8 años con leucemia. La familia de Anna vivía con ansiedad todos los días. Carmen les daba esperanza y también animaba a la pequeña Ana. Cuando Roberto vio esto, se enfureció mucho. Morales, a mi oficina ahora. En su oficina, Roberto le gritó: «Le dije que este hospital no es una charity. Su enfoque emocional no es profesional». Carmen trató de defenderse. «Señor Vega, apoyar a los familiares de los pacientes es parte de nuestro trabajo». «No, su trabajo es dar medicamentos, controlar signos vitales. No es una terapeuta emocional». «Pero el enfoque humano». «El enfoque humano aquí es un lujo. Si no vas a hacer lo que quiero, encontraremos otra enfermera». Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. «Señor Vega, por favor. Necesito mi trabajo. Mi hija va a empezar la universidad». «Entonces seguirás mis reglas. O vete». La semana siguiente, Carmen se dio cuenta de que el estado de la pequeña Ana se había vuelto crítico. Informó a la familia de la situación, habló con los médicos, sugirió enfoques que aumentarían las posibilidades de supervivencia de la niña. Cuando Roberto se enteró de esto, se volvió loco de rabia. «Morales, ¿le corresponde a usted interferir en el trabajo de los médicos?» «Señor Vega, solo». «Cállese. En este hospital hay jerarquía. Usted es enfermera. Las decisiones médicas no son su trabajo». «Ana está en estado crítico. Solo trato de ayudar». «¿Ayudar?» Roberto se rió despiadadamente. «Usted no es adecuada para este hospital. Está despedida». Carmen se quedó en shock. «Por favor, tengo una hija. Necesito dinero para la universidad». «Debería haberlo pensado. Si no abandona el enfoque emocional, no tiene trabajo aquí». «Solo trato de comportarme humanamente». «La humanidad aquí es un lujo. Encuentre un hospital que le convenga». El mundo de Carmen se derrumbó. Perdió su trabajo, los sueños universitarios de Elena estaban en peligro. Carmen estuvo buscando trabajo durante 3 meses. No podía conseguir referencias de hospitales privados y no podía encontrar posiciones en hospitales estatales. Se enteró de que Roberto había dado malas referencias sobre ella. Cuando Elena comprendió la situación, se puso muy triste. «Mamá, tal vez pueda posponer la universidad un año». «No», dijo Carmen con determinación. «Vas a hacer realidad tus sueños. Yo encontraré una solución». Carmen encontró trabajos de medio tiempo en pequeñas clínicas privadas. Por las noches trabajaba como mensajera. Hacía horas extra todas las noches para la educación de Elena. A principios de 2020, Carmen finalmente encontró una posición vacante en San Rafael. Esta vez, buscaban una enfermera para la unidad de cuidados intensivos. Carmen dudó, pero su situación financiera era muy mala. Cuando solicitó el trabajo, el Departamento de Recursos Humanos no la reconoció. Se enteró de que Roberto ya no se ocupaba de los detalles operacionales. Fue contratada gracias a su experiencia. Carmen decidió trabajar en silencio esta vez. No abandonaría su enfoque emocional, pero sería más cuidadosa. En marzo de 2020, la pandemia de COVID-19 golpeó España. Los hospitales cayeron en el caos.
San Rafael también comenzó a admitir pacientes COVID. El servicio VIP se convirtió en cuidados intensivos. Carmen estaba ahora entre las enfermeras más experimentadas. Cuidar a los pacientes COVID era muy peligroso, pero se ofreció como voluntaria. Elena estaba ahora en el primer año de universidad. Estaba orgullosa de su madre. En abril de 2020, Roberto contrajo COVID-19. Al principio trató de recibir tratamiento en casa, pero su condición se deterioró rápidamente. Cuando comenzó la dificultad respiratoria, fue llevado a su propio hospital, San Rafael. Cuando Roberto fue ingresado en cuidados intensivos VIP, su condición era crítica. Sus pulmones estaban gravemente dañados. Necesitaba ser intubado. Su probabilidad de supervivencia era del 30%. Carmen estaba de guardia esa noche. Cuando trajeron a Roberto, no lo reconoció al principio. Con la máscara y el equipo de protección, la cara del paciente no era claramente visible. La segunda noche, cuando Carmen leyó el expediente de Roberto, su corazón se detuvo. Roberto Vega, 45 años, CEO del hospital. Sus manos comenzaron a temblar. Este hombre había arruinado su vida. Había puesto en peligro la educación de Elena. La había dejado sin trabajo, haciéndola pasar meses de días difíciles. Ahora ese hombre estaba en sus manos. Su supervivencia dependía del profesionalismo de Carmen. Carmen no pudo dormir esa noche. Mientras observaba la máquina de Roberto, contando sus respiraciones, el pasado se reprodujo en su memoria. Podría haberse conformado con cuidados mínimos. Nadie se habría dado cuenta. El hombre ni siquiera la conocía. Pero entonces pensó en Elena, los valores que su hija le había enseñado. Mamá, eres la mejor enfermera porque realmente te preocupas por tus pacientes. Carmen se miró en el espejo. Tenía dos opciones: ceder a su ira y comportarse como amateur, o mantener la profesionalidad y hacer su trabajo. Por la mañana Carmen había tomado su decisión. Trataría a Roberto de la mejor manera. No solo por el juramento hipocrático, sino por sus propios valores. Durante las siguientes 2 semanas, Carmen monitoreó los signos vitales de Roberto minuto a minuto. Le dio los mejores medicamentos a tiempo. Detectó complicaciones de antemano. Coordinó con los médicos. El estado de Roberto estaba en nivel crítico. Casi lo perdieron varias veces. Carmen hizo lo mejor que pudo incluso en esos momentos. La tercera semana, Roberto fue desintubado. Comenzó a recuperar la conciencia lentamente. Cuando abrió los ojos, vio a Carmen, pero no pudo reconocerla. ¿Dónde estoy?, murmuró. En la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Rafael, dijo Carmen con voz profesional. Ha tenido COVID-19. Ahora está en proceso de recuperación. La memoria de Roberto estaba confusa. Solo recordaba estar muy enfermo y que alguien estuvo constantemente a su lado. La recuperación de Roberto tomó 2 meses. Carmen fue constantemente su enfermera. Lo acompañó a fisioterapia, siguió sus medicamentos, mantuvo su moral alta. Durante este proceso, Roberto se dio cuenta de lo profesional y cuidadosa que era Carmen. La mujer realmente amaba su trabajo, valoraba a los pacientes. «Enfermera», dijo Roberto un día. «¿Cuál es su nombre?» «Carmen Morales». Roberto pensó. Le sonaba familiar, pero no podía recordar de dónde. Cuando Roberto se recuperó, quiso agradecer a Carmen. «Carmen, usted salvó mi vida. No sé cómo agradecerle». Carmen sonrió. «Solo hice mi trabajo, señor Vega». «No, hizo mucho más. Usted es una enfermera maravillosa. Debería dársele una mejor posición en este hospital». Carmen lo miró irónicamente. «Señor Vega, sé que usted es el CEO de este hospital». Roberto se sorprendió. «Sí, yo... ¿Me conocía usted?» Carmen respiró profundamente. «Señor Vega, nos hemos encontrado antes». Roberto frunció el ceño. «¿Dónde?» «Hace un año, yo trabajaba en este hospital.
Usted me despidió. La cara de Roberto palideció. Su memoria comenzó a regresar lentamente. ¿Usted es esa enfermera? La que tenía un enfoque muy emocional. Sí. ¿Recuerda a la pequeña paciente llamada Ana? Perdí mi trabajo porque me acerqué demasiado a ella. Roberto estaba en shock. Carmen, yo no recordaba. No esperaba que me recordara. Roberto estaba lleno de vergüenza. Carmen, yo siento mucho lo que le hice. Yo... Señor Vega, Carmen se detuvo. No estoy enojada con usted. Ya no. Pero fui injusto con usted. Perdió su trabajo. Sí, lo perdí. Y pasé días muy difíciles. La educación de mi hija estuvo en peligro. Roberto se sintió muy arrepentido. ¿Cómo puedo compensarla? Carmen lo miró. No necesita compensarme, pero quiero que aprenda algo. ¿Qué necesito aprender?, preguntó Roberto. Humanidad. Mientras lo curaba, podría haber estado enojada. Podría haberme vengado. Pero mis valores no me lo permitieron. Roberto bajó la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué me salvó? Porque soy enfermera. Mi deber es salvar las vidas de las personas, sin importar quiénes son. Los ojos de Roberto se llenaron de lágrimas. Me porté muy mal con usted. Sí, lo hizo, pero no quise bajar a su nivel. Roberto comenzó a cambiar su enfoque en el hospital desde ese día. Mientras hablaba más con Carmen, mientras aprendía su historia, se dio cuenta de lo equivocado que había estado. Carmen, he estado dirigiendo este hospital mal. Estaba centrado en el dinero. No veía el valor humano. Señor Vega, no es demasiado tarde para cambiar. Cuando Roberto se enteró de que la hija de Carmen, Elena, estudiaba en la Facultad de Medicina, abrió un programa de becas para ella. Esto no es para mí, dijo Carmen. Hágalo también para los hijos de otras enfermeras. Roberto comenzó a cambiar las políticas del hospital. Apoyó que las enfermeras tuvieran relaciones más cercanas con los familiares de los pacientes. Agregó temas de empatía en las capacitaciones del personal. Promovió a Carmen a enfermera senior. Carmen usó esta posición para enseñar el enfoque humano a las enfermeras jóvenes. Recuerden, le decía a Elena, el mayor poder de una enfermera es combinar profesionalismo y humanidad. Cuando Elena se enteró de la historia de su madre en la universidad, se sintió muy conmovida. Mamá, eres una verdadera heroína. Incluso en los tiempos más difíciles, no abandonaste tus valores. Carmen abrazó a su hija. Mi vida, a veces las victorias más grandes se ganan en silencio. Cuando Elena completó su educación médica, comenzó a trabajar en San Rafael. Trataba a los pacientes con los valores que su madre le había enseñado. 2 años después, Roberto se había convertido en una persona completamente diferente. Siguiendo el ejemplo de Carmen, había comenzado a tratar al personal del hospital de manera más humana. Carmen, dijo un día, usted me enseñó algo que no puedo comprar con dinero. ¿Qué fue? ¿Qué es el verdadero valor? Usted podría haberse vengado de mí, pero no lo hizo. Esto me impactó más. La historia de Carmen se convirtió en un ejemplo en San Rafael. Era una historia inspiradora contada a las enfermeras. El profesionalismo y la humanidad pueden combinarse. Se puede elegir la misericordia en lugar de la ira. Roberto ahora dirigía el hospital CO con un enfoque diferente. Las ganancias eran importantes, pero la vida humana era más importante que todo. Carmen continuó trabajando en cuidados intensivos, BIP. Continuó acercándose a sus pacientes con la misma compasión y profesionalismo. Nunca se arrepintió de haber salvado a Roberto. Porque esa noche, mientras salvaba la vida de Roberto, en realidad también salvó su propia alma. Había elegido el perdón en lugar de la venganza, la compasión en lugar de la ira. A veces en la vida, la venganza más poderosa es no tomar venganza.
A veces la mejor manera de derrotar a tu enemigo es enseñarle a ser humano. Y así fue como un CEO arrogante aprendió una lección de vida. El verdadero poder no está en el dinero o la posición, sino en el carácter y la compasión. Si esta historia te recordó qué es el verdadero poder, dale like y suscríbete al canal. Mantente al tanto para más historias que muestran cómo los pequeños actos de bondad pueden crear grandes cambios.